A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves 14 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir. Y ahora, como es costumbre, la tarde de hoy, Estados Unidos considera medidas en respuesta al envío de gasolina de Irán a Venezuela. Los sectores petroleros de ambos países, como recuerda, tal cual, están bajo duras sanciones de Estados Unidos, por lo que la gasolina se ha convertido en objeto de lujo en Venezuela. Estados Unidos está considerando qué medidas tomar en respuesta al envío de combustible de Irán a nuestro país. Esto lo publicó este jueves la agencia de noticias Reuters, citando a un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump. Además, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, informó que su país está investigando quién pagó la denominada Operación Gedeón, una declaración que ofrecía a través de medios digitales. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy porque coincidió con lo que ha dicho la primera dama de Nicolás Maduro, Cilia Flores. Ella dijo que el señor Guaidó no se salva de esta. Esas fueron sus palabras. ¿Qué va a decir? Que él no era el que estaba hablando, dijo al referirse al presunto audio donde el presidente interino de Venezuela conversa supuestamente con Jordan Goudreau, dueño de la empresa Silvercorp. Lo interesante de esta declaración es que, bueno, pondría punto final, si finalmente hacen algo, a la propuesta que ha presentado Estados Unidos y la comunidad internacional para una transición pacífica a la democracia en nuestro país. Habrá que ver entonces qué es lo que ellos plantean y cuál es el escenario entonces que se abre de cara a una transición. Esto lo decimos nosotros. La Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha expresado hoy su firme rechazo a las amenazas proferidas en su contra el día de ayer por el presidente de la Constituyente Comunal. Esto debido al informe titulado Estado actual de la epidemia del COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios, que fue publicado el pasado 8 de mayo. En la academia, dice el documento, entendemos que el uso de herramientas científicas puede contribuir a visualizar las demandas y necesidades de infraestructura hospitalaria y de personal de salud en las etapas críticas de la epidemia y a la planificación de las estrategias de la cuarentena. Ratificamos nuestra voluntad y disponibilidad para atender y apoyar a los entes del Estado en la conducción de esta crisis de salud que va a afrontar la nación, y esperamos una respuesta técnica de las autoridades. Sobre este tema conversaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El doctor Julio Castro, del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional, decía: bajos números de infectados se deben a la escasez de pruebas. Es una idea que él ha reiterado el día de hoy. El coronavirus será parte de la vida cotidiana del venezolano hasta el próximo año, aseguró el médico infectólogo. Esto lo destaca el diario El Universal. Yo agregaría declaración de un funcionario de la OMS que advertía que es posible que el coronavirus no se vaya jamás. Esto, evidentemente, se va a atenuar la situación cuando aparezca la vacuna, pero el planteamiento es que es una enfermedad que va a permanecer entre nosotros. Ojalá, bueno, el equipo de Nicolás Maduro no vaya en contra de los funcionarios de la OMS, esto lo digo con absoluta ironía. Dos datos. La ministra de Prisiones, designada por Nicolás Maduro, anunció el comienzo en Portuguesa de la evacuación del centro penitenciario de Los Llanos. Allí ocurrió la masacre que dejó hace algunos días más o casi 50 víctimas mortales. La reacción desde la Asamblea viene del comisionado para Derechos Humanos, Humberto Prado. Aseguró las cifras del régimen sobre la masacre de Guanare no coinciden. Esto es Conexión 750, comenzamos.
¿Qué está pasando en este país? Y a propósito del avance de la pandemia de coronavirus en Venezuela, hemos conversado en varias oportunidades acerca de la necesidad del acceso al agua potable de forma permanente. Además, es un llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, porque es la principal, el higiene es la principal herramienta para combatir el COVID-19. Bueno, hoy en el área metropolitana de Caracas, según informaba el director para vialidad del municipio de Latillo, Hidrocapital informó más temprano que debido a una fuerte fluctuación eléctrica, el sistema TUI 2, que suministra agua al alimentador norte, alimentador sur, tuvo una parada total y, bueno, no estaría entrando agua hacia el área metropolitana. Más adelante, dice el director de Vialidad que, bueno, Hidrocapital se comprometió a resolver el problema, pero nos interesa mucho conocer la opinión de nuestro primer invitado acerca de este tema. No es la primera vez que hablamos al respecto. Norberto Bauzón formó parte del equipo de Hidrocapital. Ingeniero, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, buenas tardes. Pues le pediría una primera valoración acerca de esta información que ha publicado el director de Vialidad del municipio de Latillo. Quisiera su comentario, su reacción, es decir, el colapso de los servicios públicos lamentablemente viene a afectar una vez más el acceso de agua potable en las actuales circunstancias, en medio de la pandemia, la epidemia de COVID-19 en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, primero que esto es como, digamos, una caída libre, ¿no?, de los servicios públicos en Venezuela. Yo creo que ya la situación está fuera de control. Esta llamada tuya es así como cuando uno lleva un niño para el médico y el médico le dice, mira, tiene fiebre, sí, pero te voy a explicar por qué tiene fiebre. Te voy a explicar por qué ha pasado todas estas cosas. Todo esto se debe a que por mucho tiempo hiciste las cosas al revés. Fíjate que en el caso de Caracas, cada vez que hablamos, hay más problemas, ¿no? Y siempre hay unas salidas, digamos, del gobierno que no tienen mucho que ver con lo que hay que hacer, pero el gobierno hace mucho esfuerzo en esas otras cosas, ¿no? Pero resulta que lo que hay que hacer, que está muy claro, pues no lo hace, y la consecuencia es lo que estamos viendo hoy en día. Fíjate, el acueducto de Caracas se diseñó por unos sabios que entendían que era muy difícil darle agua a Caracas de calidad y continuo. Y entonces pusieron al servicio de la ciudad todo un parque nacional como es el Parque de Guatopo. Se hicieron embalses en la cuenca del río Tuy, como el embalse de Lagartijo, el embalse Quebrada Seca, Ocumarito, Taguasa, Taguacita, y todo eso que te nombré se podían sumar, complementar para darle agua al sistema TUI 2, que es muy importante porque una parte de la ciudad recibe el sistema TUI 2. Pues resulta que esos embalses que te mencioné, solo uno en estos momentos funciona, que es Taguasa. Todos los otros que te dije, Cumarito, Lagartijo, Taguacita, Quebrada Seca, inclusive el río Tuy, que era una fuente de emergencia, tampoco funciona. Entonces todo depende de Taguasa. Resulta que esa estación de bombeo que tuvo un accidente hoy es la única que puede llevar agua al sistema TUI 2 en estos momentos. Es decir, que el sureste y el noreste de Caracas está muy comprometido en este momento, puede estar a lo mejor días sin agua, porque la única manera de meter agua al sistema TUI 2 es a través de la estación de bombeo Taguacita, que trae agua del embalse Taguasa, que es el único que ha sobrevivido a la debacle de estos señores. Porque además de eso, también tenías un embalse compensador como en La Pereza en el sistema TUI 2, que cuando tenías un accidente como este, pues entonces tú tenías almacenado ahí 15, 20 días de agua, entonces tú en esos 15, 20 días pues podías meterle la mano a lo que se echó a perder y corregirlo. También eso está absolutamente en el suelo. Entonces resulta que hoy Caracas, la mitad de Caracas, o sea, ese sistema que tiene que aportarle a Caracas 7.000 litros por segundo, pues en este momento no puede aportarle ni un litro. Bueno, eso es una cuestión muy, vamos a decir, muy extraña en un sistema donde tú tienes 5 embalses para darle agua a ese mismo sistema. Entonces, como dependías de uno, porque nosotros de alguna manera lo sacaste fuera de servicio, botaste el agua, lo contaminaste, bueno, todo lo que te puedas imaginar, que de paso son informaciones muy, vamos a decir, muy vagas,
que solamente la podemos conseguir a través de canales no oficiales, ¿no? Entonces ahora lamentablemente el sureste y el noreste de Caracas pues van a sufrir estas consecuencias gravemente. Y además también te puedo decir que digamos todas las condiciones del acueducto hacían posible que tú pudieras, vamos a decir, ayudar con un sistema al otro sistema, es decir, con el sistema TUI 3 tú llevas al 2 y con el 3 ayudas al 1, etcétera. Resulta que como el 1 también está paralizado y el 3 está, vamos a decir en términos folclóricos, gateando, pues ahora, bueno, estamos en una grave situación donde probablemente vamos a estar varios días con un 30% del agua que necesita la ciudad, cosa que no nos maneja ni Superman, pues. Ahora, no existe una alternativa. Le pregunto porque, insisto, estamos en medio de la pandemia de COVID-19 y el higiene es fundamental para hacerle frente. ¿Qué puede comentarnos, ingeniero? Mira, me pesa mucho decirlo. Igual que la última vez que hablamos, inclusive me dijeron, no, es que trajeron 300 camiones cisternas que con eso van a paliar la situación. Eso no da ni para hacerle coquito al acueducto de Caracas. Menos mal que quedó demostrado que trajeron todos esos camiones y la gente no se da ni cuenta que existen, porque eso es otra escala. Cuando tú manejas un problema de la escala del acueducto de Caracas, donde 4 millones de habitantes dependen de lo que tú hagas bien o mal, entonces tú tienes que tener idea de la escala. O sea, tú tienes en tus manos un problema que afecta a millones de habitantes. Entonces tienes que entenderlo. Cuando tú te pones con el filo de la navaja en el cuello y dejas que solamente un embalse te pueda alimentar el sistema tuyo porque vaciaste el lagartijo, porque fuiste tan, bueno, vamos a decir, tan irresponsable que dejaste las válvulas de control de fondo de lagartijo abiertas en el invierno y el lagartijo está completamente vacío y dejaste que el río Tuy se contaminara y nadie le para eso y la toma en el río Tuy no la puede usar y también lo hiciste con quebrada seca. Bueno, entonces tú llegaste a un extremo donde cualquier detalle te convierte en un pelele de la operación. Es decir, tú no puedes hacer nada con esa operación. Además, temo algo mucho. Temo que la desesperación puede empezar a traer más problemas, a tratar de meter agua de un sistema para otro, y vamos a hablar claro, no hay en el acueducto metropolitano de Caracas gente capacitada para hacer esto. Eso es una realidad, por eso llegamos a esto. Porque la gente que maneja los sistemas, pues no entiende muy bien cómo son las cosas, cuáles son los riesgos. Para nosotros este tipo de riesgos son los accidentes que llamamos nosotros tipo infarto. Es decir, se quemó la estación. Eso es cuestión de segundos. Por alguna mala maniobra, porque no funcionaban las protecciones, porque hay fluctuaciones eléctricas, etcétera. Pero te voy a contar algo. Nosotros, durante los 12 años que manejamos el acueducto de Caracas, en mi caso, jamás se quemó una estación de bombeo. Nunca. Y eso es producto o consecuencia de que tú haces muchas cosas para que eso no te pase, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú haces varias cosas en paralelo, que son normas de la ingeniería, que son, digamos, las reglas para el manejo de los servicios públicos, bueno, esas cosas no te pasan. Pero cuando tú empiezas a hacer todo malo, bueno, pues lamentablemente llegas a este hoyo donde la gente va a tener que cada día acostumbrarse a vivir sin agua, cosas que es muy difícil, ¿no? Bueno, yo le pregunto, ingeniero, esta conversación la tuvimos en su momento luego del gran apagón de 2019. Se quedó buena parte del país sin acceso a energía eléctrica. Bueno, hubo un impacto en el acceso a agua potable. No hay un sistema alternativo. Perdone que insista, ¿no? Pero tomando en consideración lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país, es decir, la pregunta es, ¿dependemos entonces de lo que haga el Ministerio de Energía Eléctrica para que se resuelva el acceso de agua en buena parte de la capital? ¿Qué puede decirnos? No, es que realmente esto no es un problema de la energía eléctrica, esto es un problema del acueducto metropolitano. Esa subestación eléctrica que alimenta esa estación de bombeo es un problema de Hidrocapital. El que lo tiene que resolver es Hidrocapital. Eso es parte del sistema eléctrico del acueducto Caracas. Por eso el acueducto Caracas es tan difícil de manejar, porque tú tienes que manejar muchos equipos electromecánicos, ¿verdad?, de gran magnitud, y entonces hay unos sistemas como esas subestaciones eléctricas que dependen de Hidrocapital. Es decir, el sistema interconectado nacional las alimenta, pero tú transformas
y tú de allí das, digamos, energizas tus equipos. Bueno, ¿qué pasó en este caso? Por lo que he visto, porque no, la información oficial es que hubo un problema, que un operador hizo una mala maniobra. Bueno, si yo fuera ese operador, le mentaría la que te conté a ese señor que publicó eso, porque un operador puede hacer una mala maniobra y el tablero de control, que es automático, no se lo permite, ¿me entiendes? No se lo permite, porque para eso son esos sistemas tan sofisticados como los sistemas tuyos. Tú quieres hacer una mala maniobra y la vas a hacer y la broma te va a disparar, pues no se va a quemar, no vas a echar a perder el sistema. Entonces, lo primero es echarle la culpa al más tonto. Esa es la primera reacción, para que haya un culpable, ¿me entiendes? Entonces, no señor, eso es que todos esos sistemas de protección están abandonados, no funcionan. Ellos mismos le dicen a los operadores, mira, puenteame eso porque hay que arrancar las bombas, porque no hay agua en Caracas, y los operadores dicen, no, vale, que no se pueden puentear las protecciones, me la puentea, pues si no vas preso. Y ahora, como se quemó, entonces ahora le van a echar la culpa al operador. Eso es lo que está pasando en esos sistemas. Entonces, que te respondo tu pregunta, no hay otra forma de alimentarlo. Es que habían 4. Le podías agua del río Tuy, le podías agua de Lagartijo, le podías dar agua de Quebrada Seca, podías alimentar del sistema Tuy 3 para acá, pero resulta que abandonaste esos otros 4, ¿verdad? Y te quedaste con uno solo. Ese era el 5º que podía alimentar a el sistema Tuy 2. Bueno, pero si los 5 no funciona ninguno de los 5, y además el embalse de La Pereza, que también es ese circuito de seguridad, lo tienes vacío, o sea, tú abandonaste 6 elementos de seguridad del sistema. Bueno, no hay más elementos que te puedan sustituir y enviar agua al sistema Tuy 2. La gente de Latillo, la gente de Los Naranjos, la gente de Petare, la gente de La Dolorita, bueno, lamentablemente, olvídense del agua por unos días. Esperemos que Dios sea magnánimo con esto y esa reparación sea una reparación rápida, porque no hay otra manera de darle agua al sistema Tuy 2. Todas las alternativas que se diseñaron sabiamente en el pasado para que esto no sucediera, estos señores las echaron a perder todas las alternativas que habían. La única manera de que sucediera esto es que tú hicieras lo que hiciste, fuera Lagartijo, fuera el río Tuy, fuera Quebrada Seca, fuera La Pereza y fuera la posibilidad del sistema Tuy 3 hacia el sistema Tuy 2. Bueno, está raspado. Ingeniero Norberto Bauzón, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Estuvo en el equipo de Hidrocapital, conoce perfectamente el tema que nos ocupa en esta parte del programa, expresando opinión acerca, de esta situación, falta de agua en buena parte del área metropolitana en medio de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes declaración del embajador de los Estados Unidos designado para Venezuela. James Story confirmaba que van a investigar lo ocurrido en el marco de la denominada Operación Gedeón, esta supuesta incursión marítima con peñeros a nuestro país. Una declaración que se conoce justo cuando la primera dama del señor Nicolás Maduro, Cilia Flores, advirtió que de esta no se escapa Juan Guaidó. Y yo le pediría un comentario a nuestro invitado, hemos hablado al respecto, porque da la impresión que el equipo de Nicolás Maduro ha decidido, cerrar la puerta a una salida pacífica, a una transición a la democracia en nuestro país, tal y como lo ha planteado Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional. Si decide actuar. En consecuencia, embajador Emilio Figueredo, 1 millón de gracias por atendernos, como siempre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludo a tu audiencia. Una primera consideración de su parte sobre este tema. ¿Cómo interpreta usted esta declaración, del círculo más cercano a Nicolás Maduro, a esta amenaza directa contra Juan Guaidó? Lo escuchamos. Yo creo que estamos viviendo una paradoja, ¿no? La paradoja es que unos funcionarios que han sido indiciados ante la justicia americana por estar incursos en delitos de narcotráfico y terrorismo pretenden mostrarse como vírgenes vestales, diciendo que se está atacando a algo que es legítimo, cuando sabemos todos que es absolutamente ilegítimo, no solamente para nosotros acá, sino para más de 60 países en el mundo. Entonces es como el mundo de su uso, ¿no? Es al revés. Lo legítimo es ilegítimo y lo ilegítimo es legítimo. Entonces hacen toda una mascarada. Además, esa mascarada de la misma operación fallida Gedeón, que se sabe ya que fue infiltrada, que fue producto posiblemente de complicidades existentes que se remontan al detenido general Alcalá Cordone, y no hay pruebas fehacientes que esa operación ocurriera verdaderamente como una especie de pequeña imitación de Bahía de Cochinos en Cuba. Lo más probable, pero nunca se sabrá la verdad, porque aquí la verdad no existe, lo que existe es montadura tras montadura. Lo que se sabe o lo que se supone que ocurrió es que los capturaron en Colombia y en alguna manera montaron su show, y un show que es muy curioso, a pesar de que aparecen muertos 8 personajes de esa acción, en encuentros no hay ni uno solo de este lado, del lado del régimen, que haya fallecido. Inclusive la más grotesca de las ficciones es el caso de la bahía de Chufao, en que un campesino, no sé, con un alambre y no sé qué otra cosa más en la mano, pudo detener a varios feroces mercenarios. Eso no se lo cree nadie, porque parece esas comiquitas que se acaban antes, y sobre esa base de esa épica están haciendo toda una acción, inclusive hoy en el Consejo de Seguridad, que hablan de un intento de lesa humanidad. ¿Y cuál es la lesa humanidad detrás de eso? En la tipificación no deberíamos decir más bien que ellos tienen que explicar y justificar cómo ajusticiaron a 8 personas sin que había habido un combate. Yo creo que aquí lo que están haciendo es un salto hacia adelante, extremando la posición para ver hasta dónde llega, y lo que ocurrió ayer con la embajada de Francia, es otra aberración más, porque están violando expresamente varias disposiciones de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, y al hacerlo porque quieren castigar al embajador de Francia, no se dieron cuenta que afectaron a la embajada de Polonia, a la residencia del embajador de México, a la embajada de Sudáfrica y a la embajada de Austria. Yo creo que están actuando realmente en una especie de histeria colectiva y de locura que no augura un final bueno, sobre todo en la medida en que las crisis, las diferentes 6 crisis que nos avasallan en el país, entre otras la pandemia,
cada día son mayores y cada día son más explosivas. Entonces prolongan la cuarentena, pero al mismo tiempo no han aumentado los test, ni mucho menos son absolutamente transparentes en información. Y entonces cuando los científicos de la academia describen las tendencias que son basadas en hechos reales en otros países, los amenazan con ponerlos presos. Lo mismo que han hecho con médicos. O sea, aquí estamos viviendo realmente una época de terror y una época en la que la desesperación y el miedo puede hacer que cometan graves errores, pero las consecuencias no tardarán en venir. Si ellos decidieron no encontrar ninguna vía para solucionar esto de manera constitucional y pacífica, bueno, yo creo que de una y otra manera los hechos van a prevalecer, y yo no creo que con la combinación de la crisis de hambre, con la crisis humanitaria, con la crisis sanitaria, ellos van a salir bien librados. Y sobre todo la crisis de energía, que parece que no resuelven, porque no resolvieron ni la del Palito, y Cardón como que va por el mismo camino. Embajador, si me permite, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el embajador designado por Estados Unidos para nuestro país. James Story se refería a este tema de la supuesta operación Gedeón en los siguientes términos. Lo escuchamos, yo le pediría un comentario. Estamos nosotros siguiendo una investigación. Vamos a averiguar quién pagó qué, cuándo y cómo, pero es obvio que el guión fue mal montado. Él habla de un guión mal montado, embajador. ¿Cuál es su interpretación en torno a este tema? Oí mal la noticia. ¿Quién dijo eso? El embajador James Story en un encuentro digital. Está en redes sociales. ¿Quién dio esa declaración? Porque la oí entrecortada. ¿Quién fue que le expresó lo del mal guión? James Story, embajador. El embajador James Story. ¿Aló? Embajador James Story, embajador. Sorry. Sí, no. Sí, el embajador de Estados Unidos guión, para Venezuela. Sino que inclusive se contradicen, porque primero dicen que ellos ya lo tenían infiltrado, o decir que ellos sabían que venían y sin embargo avanzaron una ocurrencia que yo cada día pienso que la tal acción marítima no existió, sino fue parte de un guión montado. En segundo lugar, ¿qué invasión ocurre perifoniada en entrevistas en televisión con gente que definitivamente, si no son adeptas al régimen, bueno, aunque quedan sospechas, sí son profundos enemigos de Guaidó, a lo que se dedican en sus programas de televisión a atacar día a día? Entonces, si esto no es una orquestación de un capítulo, digamos, de un vodevil, podría decir yo, porque eso no alcanza el nivel de una verdadera pieza, sino como dijo muy bien Story, es un guión muy mal hecho y peor ejecutado. Y lamentablemente, dentro de toda esta montadura que se hizo, algunos ingenuos que creían que efectivamente el 350 de la Constitución permite hacer cualquier cosa para restablecer el orden democrático, cayeron en eso y lamentablemente unos fueron muertos y los están presos. Pero de que fue una montadura desde la A hasta la Z es evidente. Embajador, ¿qué puede ocurrir si deciden actuar en consecuencia y detener o secuestrar al presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó? ¿Cuál cree usted sería la reacción de la comunidad internacional? Y hasta ahora no lo han hecho porque han temido las consecuencias. Si están dispuestos a jugarse a Rosalinda, bueno, que lo hagan y verán cuál será la reacción que tendrán. Pero yo lo que sí considero es que cada día están actuando de manera más inhumana. Por ejemplo, es el único país en América Latina que no ha hecho absolutamente nada para traer a sus ciudadanos que están varados en diferentes partes del mundo y pasando trabajo. Hasta países más pobres lo han hecho. Este es el único país en todo el continente y en el mundo en general que las consecuencias negativas económicas para las empresas, para los empleados, no tiene una compensación de parte del Estado, sino que dejan que cada quien vaya a su suerte. Si hay algo que ha demostrado este régimen es la absoluta falta de empatía, la absoluta indiferencia sobre las penurias de la población, y que lo único que realmente le interesa
es aprovechar cualquier circunstancia, montar cualquier olla para poder mantenerse unos días más en el poder. Finalmente, embajador, ha trascendido que Estados Unidos considera tomar medidas en respuesta al envío de gasolina de Irán a Venezuela. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. El problema de la gasolina en Venezuela es muy complicado porque inclusive en esta cuarentena forzada se calcula más o menos que el consumo diario debe estar entre los 70.000 y 80.000 barriles de petróleo diario. Si se reactivara la economía parcialmente o si se diera un poco en la cuarentena, el consumo debería subir, no a lo que se consumía en los mejores tiempos, pero quizás se dice que podría subir a 110.000 barriles diarios. Si no tienen a la refinería funcionando, ya es obvio que el palito no va, y si pudieran, lo cual parece poco probable, poner a funcionar a Cardón podría, a lo mejor, dicen los técnicos, suministrar 50.000 barriles. Quiere decir que deberían comprar el resto del consumo. Después está el problema de la distribución. ¿La van a seguir regalando o van a montar los famosos bodegones? Y si montan los bodegones petroleros, ¿dónde los van a montar? Evidentemente, los que se metan en ese negocio de cobrar en dólares y que tienen que comprar en dólares, evidentemente van a escoger los sitios donde pueden captar gente que está dispuesta a pagar. Ahora hemos llegado a una inmoralidad tan grande que en algunos casos están vendiendo actualmente la gasolina hasta $4 el litro. Bueno, entonces yo creo que ese es un barril de pólvora, y a mi juicio esta última prolongación de la cuarentena sin ninguna liberalización importante no es por la situación como sería normalmente, que tiene que ver con la contención, etcétera, del peligro de contagio y la distancia social, sino simplemente para que la gente no perciba y no se mueva, y en consecuencia no agrave más el enorme déficit de gasolina. Y claro, embajador, pero ¿hasta dónde cree usted que va a llegar la presión internacional por los vínculos del régimen con Irán o incluso con organizaciones terroristas? Hoy la agencia Reuters decía que Estados Unidos está considerando designar varias entidades de las fuerzas de seguridad de Venezuela como colaboradoras de organizaciones terroristas. Lo escuchamos. Ya tú sabes que hubo la presentación de un documento del Departamento de Estado al Congreso norteamericano, señalando 5 países como países que no colaboran para la contención del terrorismo: Irán, Siria, Corea del Norte, Venezuela, y creo que, no sé si el quinto, Cuba, no sé cuál fue el quinto, no me acuerdo en este momento. Pero en todo caso, eso ya es un paso hacia adelante. Después hay, que también llama la atención, el viaje que acaba de hacer Pompeo a Israel. Y lo otro es la situación con relación a Irán y las indicaciones en alguna fuente o rumores de ciertas acciones que podrían estar haciéndolo con los iraníes, que no necesariamente es la reactivación de Cardón. Esos son simplemente rumores, pero esos rumores a veces se ponen a correr porque detrás de eso piensan tomar algunas medidas. ¿Qué medidas van a tomar? No lo sé. Lo que sí sé es que, como dijo el embajador Abrams antes, y ahora el único vocero autorizado es realmente el embajador Story, que es el embajador plenipotenciario, me acuerdo que la última declaración de Abrams dijo: esta vía que estamos proponiendo no es la nuestra, es la que, en el fondo, diciendo, me estoy alineando con los europeos y una solución, y en el fondo es como una rama de olivo que le están ofreciendo esto. Si no la aceptan, bueno, nuestra posición seguirá siendo, y lo que quiere decir eso es que será cada vez más duro. ¿Qué significa ser más duro? Bueno, veremos, depende hasta dónde. Si el gobierno pasa la raya amarilla, quién sabe qué sucederá del otro lado. Embajador Emilio Figueredo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más.
Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Ernesto Medina y los manglares. En 1999, un ciclón llega a la costa este de la India, dejando a su paso más de 10.000 personas sin vida. La mayoría fallecieron ahogados durante el enorme tsunami que se produjo, especialmente en zonas donde los bosques de manglar habían sido talados. Los manglares son ecosistemas característicos de las costas marinas tropicales y subtropicales, conformados por especies que minimizan el estrés salino a través de complejos mecanismos que el doctor Ernesto Medina, ecofisiólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha contribuido a dilucidar. Los manglares están formados por especies de árboles que pueden crecer en suelos bañados por aguas saladas. Uno de los problemas que enfrentan estas especies es cómo mantener en sus tejidos una concentración de iones suficientemente alta que les permita absorber agua del suelo salino, pero por debajo de niveles tóxicos para la planta. El doctor Ernesto Medina estudió algunos de los mecanismos fisiológicos que permiten a las especies de manglar tolerar las fluctuaciones en la salinidad y describió cómo las hojas pueden expulsar o excretar más o menos sal, dependiendo de la salinidad de su entorno. Así, las especies de mangle pueden conformar bosques que protegen las costas contra tormentas y tsunamis, y también proveen refugios a especies marinas que sirven de sustento a la pesquería. El doctor Ernesto Medina fue galardonado con el premio Lorenzo Mendoza Fleury en 1985 y los premios Nacional de Ciencias y Francisco de Venanzi en 1995, y es actualmente miembro de la National Academy of Sciences y de la American Academy of Arts and Sciences de los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Su trayectoria es, sin duda, un ejemplo para las próximas generaciones de científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro.
claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito del impacto económico de esta crisis, bueno, hemos escuchado toda clase de análisis. De momento, el sector privado pide una reconsideración ante la medida de extender la cuarentena en nuestro país. Hay empresas que sencillamente no podrán resistir 90 días en medio de una parálisis económica. Para hablar acerca de este tema saludamos al profesor Ronald Balsa, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Profesor, una primera valoración de su parte acerca de este tema. ¿Es posible calcular el impacto que puede tener un mes más de parálisis para nuestra economía? Lo escuchamos. Bueno, en principio la pregunta primera es ¿para qué la parálisis? ¿No? O sea, porque tenemos ya 2 meses de cuarentena, como ha ocurrido en el resto del mundo, pero ese tiempo no era un tiempo para vencer la enfermedad ni para derrotarla, sino para impedir un contagio. En el momento en el que la cuarentena se levante puede ocurrir, porque no hay vacuna. La idea de este tiempo era conocer la enfermedad, avanzar en los estudios de pruebas diagnósticas, aplicar esas pruebas diagnósticas, dedicar tiempo justamente al estudio de vacunas, aprovechando toda la experiencia acumulada durante mucho tiempo en vacunas para otras enfermedades, y aprender a reorganizar el trabajo para minimizar el riesgo de contagio, ¿no? O sea, porque se sabe que el contagio puede ocurrir. Cuando se ha hablado de aplanar la curva, se ha dicho que no es para evitar que nos enfermemos todos, como quien dice, sino para que no nos enfermemos todos al mismo tiempo. O sea, levantar la cuarentena implica otra vez empezar en la cuenta del posible contagio. Por eso la pregunta fundamental era qué hacer durante esos 2 meses de cuarentena. O sea, cómo preparar el sistema hospitalario, cómo preparar a la población que supiera cuáles eran las vías de contagio, y cómo de alguna manera reforzar aquellas áreas para una nueva enfermedad que no están siendo, que no tenían los equipos ni para vestir a los médicos ni para atender a los pacientes. O sea, la palabra respirador se ha convertido en algo frecuente, ¿no? O sea, en otros países del mundo. En nuestro caso, pues, hemos pasado estos 2 meses con el costo que eso implica para las empresas, con el golpe fuerte que significa para las empresas, y lo que hemos observado, pues, no ha sido una reorganización del sistema hospitalario. Solamente mencioné de los casos que se han registrado con pruebas que la Academia de Ciencias ha dicho que no son suficientes según lo que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado. Y el riesgo que nosotros tenemos de que la enfermedad esté latente entre nosotros existe. Entonces, por supuesto, uno se pregunta, levantar la cuarentena en este momento implica que las empresas se van a salvar, las empresas que han sido golpeadas durante estos 2 meses, o significa que el riesgo de contagio que se detuvo hace 2 meses sigue allí igual que antes, con las mismas debilidades del sistema de salud que teníamos al principio. Yo lamentablemente pienso que la respuesta es sobre todo la segunda, y que lo que puede hacer que las empresas que regresen se puedan mantener es justamente que sus mismos componentes logren evitar el riesgo de contagio entre ellos, es decir, que conozcan que la enfermedad se transmite a través de la saliva, a través de las manos, a través de justamente la cercanía entre personas que estornudan o tosen, ¿no? Porque si la actividad económica se reinicia, no es que vamos a volver en unas condiciones en las que ya ahora sí no nos vamos a enfermar, porque ya tuvimos el tiempo necesario para que la enfermedad desapareciera. Entonces, que si ahora nos enfermamos, los costos que vienen son los costos de recuperarse, de pasar un tiempo en unas condiciones de reposo forzoso, justamente por el hecho de una enfermedad que puede terminar siendo mortal. Es decir, mi mayor preocupación con el levantamiento de la cuarentena no es tanto que sin él las empresas no logran sobrevivir, sino en qué condiciones la población puede sentir que no hay riesgo de contagio, y si lo hay, la atención médica va a ser suficiente y oportuna para todos.
Y a mí me preocupa mucho que no se haya avanzado lo suficiente en esa dirección. Ahora, profesor, esta discusión ya lleva algún tiempo y decían los máximos responsables del Fondo Monetario Internacional y de la OMS digamos, no era un dilema real, hablaban de un falso dilema, esto de cuidar la salud o reactivar la economía, que había que pensar en hacer ambas cosas al mismo tiempo, sobre todo tomando en consideración el impacto que esta pandemia va a tener. Hay algunos organismos que hablan de una situación peor a la que se generó durante la Gran Depresión. Yo le pediría un comentario de su parte porque el caso de Venezuela, bueno, hablamos de un país que ya ha arrastrado una crisis humanitaria compleja y que ahora, bueno, le toca lidiar con la paralización de su economía en las actuales condiciones, con el impacto que esto va a tener en materia de caída del Producto Interior Bruto y bueno, de crisis social que puede agravarse. Yo le pediría un comentario, profesor, en torno a este tema. Lo escuchamos. Sí, bueno, en el caso de Venezuela, si no tuviéramos cuarentena, tampoco tendríamos gasolina. Entonces, las posibilidades de desplazarse igual están bastante comprometidas. En Venezuela, los problemas que teníamos de hiperinflación, de escasez, de no inversión, preceden a la interrupción de las transacciones que ha sido consecuencia de la cuarentena. Pero en el resto del mundo sí se ha repetido mucho ese dilema, que yo también creo que es falso, entre tener la cuarentena para proteger la salud y por el contrario detener la economía, porque es como suponer que sin la cuarentena la economía no se hubiera detenido. O sea, y me gustaría reforzar esa idea. O sea, si no hubiéramos tenido la cuarentena en el resto del mundo, notemos que el caso de Italia o de Inglaterra o de España, la cuarentena comenzó relativamente tarde, hasta Boris Johnson tuvo que estar internado después de haber dicho que le iba a seguir dando la mano a todo el mundo y iba a seguir trabajando como siempre, porque la economía no se debía detener, y él fue uno de los que cayó en la enfermedad. Entonces habría que preguntarse cuánto costó recuperar la salud de Boris Johnson, ¿no? O sea, ¿quién pagó por eso? Si cualquiera hubiera podido pagar, si la persona que ocupa esa cama no está haciendo imposible que otra persona lo ocupe, si ese respirador no lo puede usar nadie más. O sea, ¿cuánto cuesta un sistema de salud que no está preparado para eso, para prepararse aceleradamente? Recordemos que uno de los mayores problemas en el mundo fue que desaparecieron los tapabocas y los guantes para los médicos y para el personal de salud, porque fue una compra indiscriminada de esos productos que supuestamente iban a permitir a la gente salir a la calle si salían así. Entonces, eso genera otro tipo de cuellos de botella en las economías, ¿no? O sea, porque suponer que quedarse en la casa detiene la economía es no tener en cuenta que si se sale de la casa y uno se enferma, tiene que volver a la casa o quedarse en el hospital en medio de una pandemia en la que no hay recursos para atender a todo el mundo y en donde lamentablemente la persona que está enferma no sabe si va a sobrevivir o no, porque al principio se decía que los casos más peligrosos eran los de personas de mayor edad, luego se decía que eran los casos de personas con diabetes, después empezaron a descubrirse problemas de trombos en las piernas, en los pulmones. Es decir, esta es una enfermedad que se va conociendo a medida que casos nuevos van apareciendo. Así que presumir que como los primeros casos eran personas de mayor edad, pues solamente serán casos de mayor edad, puede llevar a cometer errores múltiples. Entonces, no es cierto que haya un falso dilema. No es cierto que haya un dilema. Lo que hay es un falso dilema. La economía tenía que recomponerse para poder salvar el bache de esta enfermedad que iba a generar una presión sobre el sistema de salud, sobre los presupuestos públicos. Muchos gobiernos tuvieron que utilizar ahorros o posiblemente utilizar exenciones fiscales para poder ayudar a las empresas y a la familia a mantenerse en sus casas durante todo este tiempo. Pero para eso era necesario que alguien siguiera produciendo, que personas siguieran yendo a los supermercados a atender a los que necesitaban alimentarse, que otras personas aprendieran a utilizar herramientas de teletrabajo para lo que el servicio de internet era muy importante, ¿no? Es decir,
La economía no es que se detiene, es que se reorganiza ante una amenaza de muerte que no es de muerte de empresas, sino de muerte de empresarios y de trabajadores. Y esa reorganización requiere de alguna manera una visión coordinada, información bien utilizada, ¿no? En el caso nuestro, en Venezuela, muchos... FOMPRESEIBE.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos agotó el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Calla, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarnos, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.